Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto recibir a Marcos Rascón para su presentación en la búsqueda de la candidatura para la jefatura de gobierno. Quiero agradecer a nombre de los dos a nuestros anfitriones aquí en la unidad Coajimalpa. Muchas gracias al rector general, desde luego, al doctor Eduardo Peñalosa Castro. Y les comento rápidamente para quienes se acaban de incorporar. Llevamos muchas horas trabajando y tal vez algunos de ustedes se están acercando por primera vez aquí a la mesa. Vamos a hacer una sesión con las siguientes etapas. Vamos a presentar unos datos de semblanza del candidato, muy breves. Le vamos a ceder la palabra hasta por 25 minutos para que él haga el planteamiento de su propuesta de trabajo. Vamos a abrir una ronda de preguntas que va a estar a mi cargo y dependiendo del tiempo de las respuestas que tengamos, le daremos finalmente también al público una tanda de 10 minutos y le daremos 5 minutos al candidato para que cierre después de las preguntas y que redondee donde considere que hubo mayor interés en las preguntas. Les voy a compartir, porque no todos lo conocen, algunos datos de Marcos Rascón. Él es originario de Naco, Sonora, y vino a la Ciudad de México hace 42 años, como muchos otros exiliados que partieron de sus comunidades en busca de estas oportunidades de educación, cultura y trabajo. En ese camino, él fue activista y representante estudiantil a finales de la década de los años 60, principios de los 70. Su propia semblanza se señala a sí mismo como sobreviviente de la Guerra Sucia y afirma que se graduó en la calle, en los barrios y en los mercados. Tiene estudios en antropología, historia y en economía y tiene algunas cualidades muy particulares que no todos los candidatos que han estado aquí las tienen. Es un excelente cocinero. Yo mismo he probado algunos de sus platos en algún local de la Ciudad de México. Es autodidacta en muchos sentidos, pequeño empresario y desde luego formador de algunas de las emisoras de radio que empezaron hace muchos años en la Ciudad de México. Me gustaría comentarles también algún otro dato de su trayectoria. Él fue fundador, luchador por la democratización de la capital, que es un dato importante por el cargo que está compitiendo. Fue fundador de la Convención Nacional Municipalista por el municipio Libre y la coorganización del plebiscito ciudadano por el Estado 32 en el lejano año de 1993, cuando se hizo el primer plebiscito para la fundación del Estado 32, y posteriormente la vida lo llevó a estar en el servicio público porque fue diputado en la 56ª legislatura por el Partido de la Revolución Democrática y también asesor del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, el primer jefe de gobierno electo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Finalmente, en los datos que tengo aquí a la vista, en 2003 participó en la convención por la refundación del PRD, pero renunció a este partido en noviembre del 2014. Es correcto, ¿verdad? Él está compitiendo ahora, como ustedes saben, por el Partido Humanista y dentro de su agenda y de su perspectiva política piensa que a través de la gobernabilidad y la gobernanza democrática se puede erradicar la pobreza, la corrupción y la simulación institucional. Bienvenido, Marco, qué gusto tenerte aquí en la UAN Coajimalpa y te cedo la palabra hasta por 25 minutos. Así que estaríamos concluyendo tu intervención hacia las 2:15, 2:10. Bienvenido. Gracias. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación y la posibilidad de estar en esta que es pues una de las casas de educación de la ciudad. Yo creo que nosotros crecimos también un poco
muchas de las luchas sociales, de lo que eran los cambios por la democratización de la educación, en lo que tuvo que ver mucho las luchas del sindicalismo universitario. La UAM, desde su origen, fue un referente siempre en todo lo que ha sido la historia reciente o de los años últimos en la Ciudad de México. Yo quisiera decirles que en 1997 el ingeniero Cárdenas me invitó como asesor de la jefatura de gobierno. Acabamos de ganar lo que era la capital. Esto en el imaginario nuestro se podía ganar el país, se podía ganar la representación en Saturno, pero prácticamente casi era imposible pensar que pudiéramos ganar y gobernar la Ciudad de México. La campaña previa era que ganando la izquierda, después de 69 años de gobierno del PRI, era que ni los semáforos iban a funcionar. Era decir, la izquierda es incompetente para poder gobernar. Yo no tengo un desarrollo académico sistemático en títulos. Sin embargo, creo que la experiencia y los tiempos que vivimos en el país nos dieron la posibilidad del aprendizaje y vía, por ejemplo, vía el periodismo, vía pues el activismo, vía el ser lectores asiduos de todo. O sea, era para nosotros el asunto de leer era una cuestión fundamental para poder estar en un cierto nivel de representación o de ideas o de debates a lo largo del tiempo. Y yo, estando de asesor, dos cosas son en las cuales me ubiqué, tres cosas. Yo venía pues con la experiencia del terremoto de 1985, por un lado, y tenía que ver con la vivienda, el desarrollo urbano. Por otra parte, veníamos de un gran tema que era el asunto de la policía, la represión, todo lo que significaba un mundo que prácticamente la izquierda vivíamos de confrontación en las calles, de adversarios, pero ahora estando en el gobierno, yo me peleaba incluso con muchos de los compañeros porque les decía, cada patrulla, a partir de 1997 que nosotros gobernamos, cada patrulla, extorsión, mordida, es parte de nuestro proyecto político y es con lo que vamos a ser medidos también en términos de si hay cambio o no hay cambio en el país. Olvidémonos de los grandes planes, de los grandes ideas, programas, etcétera. Hay una percepción de los ciudadanos con respecto a la propia seguridad. El otro gran tema, la cultura. Creo que la izquierda, mucho del discurso político necesariamente tenía que ser pedagógico. Nosotros teníamos por obligación que convencer y explicar el origen y la naturaleza de los problemas y no era decirle a la gente, vengan, crean en nosotros porque yo los voy a salvar y yo les voy a resolver los problemas, sino era un tema de organización, de conciencia de clase, de conciencia social, democrática, etcétera, para poder cambiar las cosas. Hoy, desgraciadamente, muchos de los compañeros con los cuales compartimos todas estas ideas y estos orígenes, de pronto en el balance podríamos decir que dentro mismo del gobierno de la ciudad se reconstruyó una especie de neoclientelismo más parecido a lo que
a lo que habíamos combatido, que era la característica del PRI como control social y político, y en ese sentido hay una cantidad de fallas a lo largo de estos 21 años que obviamente en un diagnóstico objetivo deberían estar en la discusión y deberían de estar en la perspectiva de qué es el futuro precisamente para la ciudad y cuál es la función del gobierno en términos de cambiar esos términos del clientelismo por una verdadera política social, democrática, liberadora, libertaria, en el sentido de que las comunidades estén fortalecidas. En la vida, sobre todo el sismo del 85, nos hizo pasar de la idea del derecho de la vivienda al derecho por la ciudad. Y en ese sentido empezamos a imaginar y a ver que la ciudad era muchísimo más que la vivienda en sentido estricto y que el tamaño de la vivienda tenía que ver con el tamaño y la seguridad y la ocupación y el uso del espacio público. Si la vivienda era chica, pero la calle era segura, la plaza era segura, el barrio era seguro, la calle, la vivienda era muy grande, porque frente al hacinamiento los niños podían salir tranquilamente a jugar al patio, a la calle, etcétera, y eso nos daba una idea de que teníamos que pensar no únicamente en los límites de la vivienda, sino también teníamos que pensar en lo que era el conjunto, el barrio, el territorio, la comunidad, ¿no? Las llamadas madres colectivas, porque un niño que se quedaba en su casa y no estaba su mamá, todas las mamás que se quedaban abuelas eran sus mamás y tenían derecho de mando y derecho de regaño y derecho de todo, ¿no? Había un control dentro de la propia comunidad. Los grandes problemas hoy que se han derivado precisamente en nuestro sistema político, que hemos avanzado democráticamente para elegir autoridades, todavía en 1997, cuando se abre todo este proceso, el presidente era el que nombraba al regente y el regente nombraba a los delegados. La elección era pues prácticamente inconcebible. ¿Y cómo se defendía el autoritarismo del partido que gobernaba entonces? Se defendía, la ciudad no puede ser democratizada porque entonces se desorganiza y se destruye. Porque entre una alcaldía de un partido y una alcaldía de otro partido es el caos. Porque las diferencias de distintos partidos en distintas formas del territorio es el caos. ¿Cuál es entonces el instrumento y el arma para poder gobernar la Ciudad de México? La parte administrativa, hay muchos que le ponen en una administración eficaz, que no sea corrupta, estamos de acuerdo, pero esa también se contrata y se vigila y se es responsable desde la más alta autoridad, que es el jefe de gobierno. Yo lo que considero es de que la única manera de gobernar la ciudad y llevarla hacia todas las alternativas que se pueden desarrollar es la política. Si no hay política, no hay posibilidades de hablar con las oposiciones, de hablar con los ciudadanos, de entender sin tenerle miedo a los procesos de organización que se generan con la propia interlocución, estamos perdidos. Yo tengo muy claras cuáles son las diferencias con mis otros, con los que estoy contendiendo ahorita en esta elección, pero me queda también claro que la fuerza que ellos representan van a seguir existiendo. Por lo tanto, para los problemas del futuro, el tema del agua, de la movilidad, los problemas del desarrollo urbano, de la seguridad, etcétera, requieren acuerdos con todas las fuerzas políticas, no únicamente partidarias, sino también sociales, para poder entendernos. Para poder, por ejemplo, por decir algo, el tema del agua requiere
no alcanza ni siquiera los 6 años para reponerlo. Necesitamos pues mínimo 20, 25, 30 años para más o menos tratar medio de corregir esta relación conflictiva y irracional que tenemos con el agua. Vivimos arriba de un lago, nos inundamos y nos morimos de sed al mismo tiempo por una mala relación que tenemos con el agua. Hemos echado pleito. Las fuentes de agua que tenemos, las tenemos que traer desde muy fuera, desde largas distancias, pero otra parte, los mantos que tenemos en la zona del poniente, desde San Bartolo hasta lo que sería Magdalena Contreras, etcétera, ¿no? Las contaminamos, nacen y a los 100 metros ya están contaminados porque ahí están descargadas las aguas negras. Con un solo año de lluvias de la ciudad, que llueve exactamente de hace 500 años, tenemos para llenar otra vez lo que sería el lago de Texcoco, que son 4 bahías de Acapulco, es el equivalente, lo cual significaría pues una reconstrucción del clima por la vaporización, el asunto del manto freático, el asunto del clima, y que cambiaría incluso la visión que podemos tener del oriente de la ciudad, que es el gran cinturón de la pobreza, precisamente para poder hacer un desarrollo económico en una ciudad que tenemos necesariamente que pensar que tiene que ser policéntrica. Hoy, 6 millones aproximadamente diariamente vienen de los municipios conurbados hacia la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la ciudad sigue siendo económicamente atractiva, pero se encareció en el área central, y porque no hemos generado un tipo de vivienda, un tipo de movilidad, incluso en la idea de la habitación, y no hemos desarrollado el transporte público necesario para poderlo resolver. Sí necesitamos una inversión inmensa para el transporte público y para lo que sería la infraestructura del agua. ¿De dónde van a salir los recursos? Que es a lo que siempre nos sometemos, ¿no? ¿De dónde van a salir? Porque casi el presupuesto de la ciudad, el 70-80% es gasto corriente, es gasto para pagar la nómina de todos los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. Servicio de limpia, todos los que están en la sección 2, que son de la red hidráulica, más todos los trabajadores de las distintas dependencias. Se paga nada más por intereses y comisiones a la banca privada para el pago de la nómina 1,350 millones de pesos. 1,350, cuando el presupuesto de desarrollo social del año son 230, 240 millones de pesos, todo. Es decir, tercera edad, madres solteras, niños de la calle, prepasí, etcétera, son 240 millones. Mientras que lo que se paga por pagar la nómina son 1,350 millones. Ahí hay una cantidad de recursos. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? Mi propuesta ha sido, en lugar de pagar a los bancos, tenemos que crear el Banco Central de la Ciudad de México, un organismo, una banca digital. Todas las bancas están trabajando y son parte de la innovación tecnológica, están caminando hacia la digitalización, el pago de nómina en cualquier, hasta el más pequeño negocio. Mi pequeño negocio, que es un pequeño restaurante, paga la nómina a través de tarjetas. Es decir, o sea, ya no es una sorpresa, no es algo descabellado. El asunto de si nosotros dejamos pagar, podemos atraer otro tipo de recursos. Los fondos también por afores, para las cosas de las jubilaciones,
tener tarjetas con otro tipo de tasas de interés, créditos, precisamente para empresas que tengan que ver con innovación tecnológica, con empresas culturales. Yo estoy proponiendo que más que crear más secretarías, es empezar a fusionar. Necesitamos fusionar la Secretaría de Ciencia y Tecnología con la Secretaría de Economía, precisamente para orientar gran parte de los créditos, precisamente al gran asunto de la innovación tecnológica y particularmente con los jóvenes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el empleo de los jóvenes, incluso terminando usted la carrera? Pues hay una competencia durísima, pero de alguna manera tampoco existe la posibilidad de absorber toda la mano de obra que está saliendo ya calificada y que tiene pues una cantidad de experiencia precisamente para la innovación tecnológica. Reformar y ver el sistema educativo, desde la parte más elemental, desde el kinder, imbuir en el conocimiento científico, estamos atrasadísimos. Ver cuáles son las causas de la deserción escolar, que es inmensa. La Ciudad de México tiene el más alto nivel educativo y académico, sin embargo la deserción escolar es también inmensa y es muy grande. ¿Por qué? Por razones económicas de los estudiantes y por asuntos de movilidad. No sé cómo andarán aquí para llegar hasta acá, hasta la UAM Coajimalpa. ¿Cuántas horas echan más o menos? ¿No? Bueno, eso, todo lo que es la jornada laboral, por ejemplo, la jornada laboral no es de 8 horas, para la gente que trabaja o estudia, anda entre 2, 3 horas, precisamente por una irracionalidad. ¿Qué pasaría si el gobierno, yo en mi loco imaginario, con los desarrolladores y con la burbuja inmobiliaria, pero también con recursos públicos, construimos aquí cerca en estas tierras, un edificio para, ¿qué serán? O varios edificios para construir pequeños loft de 20 metros cuadrados, que es lo que necesita un estudiante. Un loft con una cocineta, un baño, un espacio para poner la computadora, los libros, etcétera. 5 años de contrato obligado, pero no se puede extender más, salvo que estén en maestría o estén en doctorado. El gobierno, en una idea de construir ese tipo de vivienda en renta, pero totalmente dirigida exactamente para los centros educativos, con un incentivo y con una contraprestación. Si tienes un promedio de 9, o el equivalente MB, o etcétera, pagas la mitad de la renta, como contraprestación. Porque lo que se requiere también es un tema de independencia. Mi generación, no sé cómo andarán, pero mi generación, nosotros nos andábamos saliendo de la casa a los 17, 18 años, ya queríamos salirnos y hasta queríamos casarnos. Era parte de 17, 18. Las compañeras que ya no se casaban a los 21 años, ya se empezaba a sospechar que se habían quedado o que eran quedadas, ¿no? Pero empezó a haber, después de 1968, pues un gran fenómeno adolescente también, con toda la liberación sexual, que era, y la compañera en tercero de secundario, en primero de prepa, no, pues la operaron del apéndice, y a los 4 meses aparecía un apéndice llorando por allí, ¿cómo se llama? ¿No? Porque en realidad era un niño, o era una niña la que había nacido. Bueno, esos eran temas de nuestra generación. La independencia creo que también va generando otro tipo de conciencia en la formación y en la idea de ver y percibir la misma ciudad y también la propia educación y el proceso educativo. Creo que es importante garantizar
y generar condiciones precisamente para un mínimo de independencia económica, con otro tipo de opciones, también en empleos transitorios, que tienen que ver con otro tipo de actividades precisamente ligadas, o actividades culturales, educativas o tecnológicas de nueva generación. Creo que el gasto se puede ir orientando, y si hay recursos, precisamente por una reestructuración de lo que es el presupuesto de la ciudad. Cuando dicen, ¿de dónde vas a sacar dinero? El gran recurso presupuestal de la ciudad es el mismo presupuesto. Son 240,000 millones de pesos que, asociados a otro tipo de inversiones de carácter privado, se puede crecer en muchísimo sentido y puede ser detonador también de muchas otras actividades. Algo que destruyó el neoliberalismo, podríamos decir, es el valor del trabajo. Y el valor del trabajo lo tenemos que pensar precisamente no desde los jóvenes, sino desde la perspectiva de jóvenes. Cuando se habla de la perspectiva de género, también tenemos que hablar de la perspectiva de jóvenes. ¿Por qué? Porque el asunto de la juventud es multicultural, tiene múltiples intereses. De pronto se exige, vamos a ofrecerle a los jóvenes más rock, más grafitis, más quién sabe qué, más bardas, como si esa fuera la única visión y la única perspectiva de los jóvenes contemporáneos. Y yo creo que es inmensa y es totalmente diversa. No es nada más de que los jóvenes quieren rock, sí se quiere rock. Yo digo que una de las formas más sanas de vivir la juventud es desarrollando el placer en todos los sentidos, ¿no? Creo que esa es una de las cosas muy importantes, y hay que hacerlo con salud, hay que hacerlo con conocimiento, etcétera, pero gocen y placenteramente en sus cuerpos la juventud. Y yo creo que eso es un grito y es una característica misma de la juventud. Pero para eso se necesita también una infraestructura y una cierta seguridad. Llegar a la casa y estar llenos de conflictos es una bronca. En estos trayectos de horas y horas y horas, pues llega uno pues prácticamente reventado. Es que quiere hacer uno, pues a lo mejor la televisión, un poco de computadora, Netflix y a dormir, o hacer cualquier otro tipo de cosas. Yo quisiera decir, he dicho una cantidad de cosas que ustedes podrán pensar, están separadas, se pueden reagrupar porque tienen que ver con cosas de carácter económica conectadas a temas de carácter social. Pero hay algo que nos forjó a nosotros, a mi generación, y nos hizo hacer y actuar de muchas maneras. Seamos realistas, exijamos lo imposible, era así nuestra, ¿no? Para ser realistas hay que exigir lo imposible. Yo hoy lo traigo a colación porque cuando nos dicen, ¿cuál es tu propuesta concretita de tal cosa? Pues sí, hemos estado en esta campaña sujetos y presionados a decir propuestas muy concretas. Y yo he estado tratando de decir, veamos los árboles, sí, los árboles son las propuestas concretas, pero tenemos que ver el bosque. Es decir, el futuro de la ciudad es un tema del presente. ¿Qué se va a resolver hoy? Es un asunto de ustedes. Yo creo que frente al ánimo electoral, frente al rompimiento entre la sociedad y las formas de hacer política, hay que ir a las urnas, no se alejen de las urnas. Hay que votar de manera informada, hay que buscarle el tema humano y sobre todo el tema conceptual de hacia dónde podemos ir como sociedad y como generación a cambiar las cosas. Después de la elección del día 1, va a haber un día después como la película, será el 2 de julio. Y ahí, compañeros, amigos, etcétera, estará mucho de los problemas. No puede ser que nos estemos preparando para el arrepentimiento. Y entonces decir,
Yo voté porque yo creía que ese me iba a resolver y me iba a salvar, y resulta ya estoy totalmente desconsolado, etcétera, porque no cumplió las cosas que estaba prometiendo. Yo creo que en la democracia y en el tiempo actual, lo más importante de la democracia es su compañero de al lado en el aula, en la escuela, en el transporte, en la vivienda, en el centro de trabajo. El futuro de la democracia y del cambio está pues prácticamente en las propias comunidades y en los propios colectivos. Las comunidades, cuando uno va a vivir a un barrio, no va uno a vivir y escoge esa vivienda porque ahí hay uno que simpatiza conmigo o es de mi mismo partido. Uno va a ir a vivir. Sin embargo, el agua, la banqueta, la luminaria, la basura, la seguridad, etcétera, nos empareja a todos a nivel de la comunidad. ¿Qué ha hecho nuestro sistema de partidos? Dividirnos, fraccionar a las propias comunidades, reventarlas por un tema que de alguna manera no tiene que ver con la solución de los problemas comunitarios y los problemas reales que está viviendo la gente. Yo creo que todos tenemos derecho y sobre todo la obligación de poder votar por la orientación general de la ciudad. Pero a nivel del territorio, de la fuerza de la comunidad, esa la tenemos que desarrollar y esa tiene implicaciones en los centros educativos, en los centros de trabajo, en el transporte, en cómo nos transportamos y sobre todo en el imaginario de cómo puede ser el futuro de la ciudad. Y por eso tiene sentido de que la mejor manera de ser realistas es exigir y buscar lo imposible. Gracias. Muchas gracias, Marco, por tu presentación. Yo quisiera hacerte dos preguntas de temas que no tocaste en tu recorrido para darle la palabra al público y que pueda ocupar el tiempo que en realidad correspondería a este micrófono, pero creo que es mejor que ellos hagan más preguntas de las que está previsto. Dos cosas que percibo y entiendo que tu proyecto valora a la ciudad como una enorme tarea cultural, además del tema del agua, de la parte de la economía, las finanzas, los datos que nos diste gruesos, y hay la de la ciudad como proyecto cultural. Este espacio, este edificio, esta institución en la que estamos, que es producto del trabajo de los mediados de los años 70, es la constatación de que hay posibilidades de tener un proyecto educativo a nivel superior. Me gustaría que ahondaras un poco en tu visión sobre la educación para la Ciudad de México. El año pasado se promulgó la Constitución de la Ciudad de México que traes aquí contigo, y viene la tarea esta difícil de hacer la reglamentación de todos los principios y las ideas generales que están en la Constitución, y ahí desde luego la educación ocupa un lugar muy importante. No nos va a dar tiempo, creo, de tocar el tema de ciencia y tecnología, pero si te concentraras en esa parte y nos dijeras un poco más de tu visión sobre el proyecto de educación para la ciudad, creo que sería muy bien recibido para todos los que estamos acá. Por parte de los alumnos, Andrés Iván González, consejero divisional de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, va a hacerte otra pregunta que la puede formular ahora mismo, por favor, y luego abrimos la ronda de preguntas para el auditorio. A ver, permítame. Buenas tardes, nuevamente a todos los presentes. Candidato Marco Rascón, su candidatura por parte del Partido Humanista a la Ciudad de México y respaldada por Cuauhtémoc Cárdenas, una de las figuras de lucha por la democracia en el país, ha causado muchas expectativas en este proceso electoral de la Ciudad de México. ¿Cómo transmitir la importancia de lucha democrática que tienen estas figuras a los jóvenes que se acercarán a votar por primera vez? Muchas gracias. Gracias. Sí. De acuerdo a nuestro formato, para no violentarlo, también está abierto el micrófono para ustedes, para el público que ha estado acompañándonos desde temprana hora.
y que puede contrastar y puede reformular seguramente preguntas que se le han hecho a los otros candidatos. ¿Están escritas? Son las de las papeletas. Ok, yo pensé que eran adicionales. A ver, déjenme leerlas rápidamente, compartirlas, frasearlas. ¿Cuál es tu postura? Te preguntan, política y de plan de acción respecto a las personas en situación de calle, dado el riesgo que pueden representar al transeúnte. Un tema que tiene que ver con la pauperización y la seguridad, desde luego. Otra pregunta, dice usted, siempre perteneció a la izquierda. ¿Qué opina del Movimiento de Regeneración Nacional y de su candidata y candidato, Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador? Y finalmente, ¿podría abundar en la estabilización de los barrios como un problema de la ciudad? A ver, esta está poco clara. Es una reflexión más profunda sobre la estabilización de los barrios, de la cuestión barrial. Sí, son las tres, la del compañero del Consejo Divisional y la que yo te formulé sobre el tema de educación. Claro. Mira, prácticamente la Constitución, ha habido una cantidad de críticas sobre la Constitución de que son derechos y libertades, etcétera, y que eso es incumplible. Yo les digo que pensando y leyendo y bueno, tratando de ubicarnos en lo que fue el contexto de la Constitución de 1917, al momento que se hizo la Constitución de 1917, en su gran mayoría era incumplible, sobre todo en los artículos que trajo de modificación la Constitución del 17, que fue el artículo 3º, el artículo 123 y el artículo 27. Las constituciones en general son pactos, son acuerdos precisamente para poder diseñar el rumbo hacia el futuro. Y una de las cuestiones era que necesariamente, por tanto, las constituciones son aspiracionales. Es decir, los objetivos que están fijados y que a lo largo del tiempo y la construcción de conceptos, de fuerzas materiales, de voluntades, de intereses, etcétera, es de que eso se tiene que ir construyendo en un cierto sentido. La Constitución del 17 es la Constitución, por primera vez que la Ciudad de México tenga una Constitución, es profundamente aspiracional, pero está contenido todo, yo pienso, desde pues las aspiraciones de nuestra generación de 1968 para acá, son 50 años. Son 50 años de cosas que se han planteado en las calles, que modificaron los centros educativos, que conformó una intelectualidad, que abrió los medios de expresión, los medios de comunicación a la pluralidad, en cierto sentido. La vida cultural se modificó también, había antes una idea de política cultural dirigida por el Estado o únicamente apoyada por el Estado. Creo que todas esas modificaciones están contenidas, muchas de ellas, en la Constitución y con sus fallas. Yo tengo muchas diferencias en algunas, sin embargo, está ese tema aspiracional. En el artículo 8º viene todo el tema de la educación y es, primero que nada, qué es lo que va a suceder si ya toma la responsabilidad de la educación básica el propio gobierno de la ciudad en todo lo que ha sido el proceso de descentralización educativo. Nosotros hemos estado pues prácticamente al final de todo ese proceso de descentralización. Eso nos llevaría a tener una gran oportunidad, pero al mismo tiempo requerimos de una cantidad de esfuerzos en lo que es la pedagogía, en lo que es los contenidos, etcétera, precisamente para poder elaborar lo que va a ser la política educativa básica propia. Aquí se habla, en el artículo 8º, de que
incluso hasta nivel superior, la educación deberá ser gratuita, laica y suficiente y de nivel y de calidad precisamente para todos los aspirantes. Con toda la contradicción entre los exámenes de admisión, el tema que siempre está planteando la idea de la defensa de la calidad de la propia educación y la contraprestación y la disciplina de los propios estudiantes para poder ingresar a los niveles superiores. Bueno, son muchos temas complejos, pero también que tienen que ver con la preparación de todos los niveles anteriores. Hay, en muchos casos se ha hablado que los niveles educativos, incluso a nivel profesional, son ínfimos, hasta en la escritura, en muchísimos aspectos, que ha habido hasta, o hay escándalos al respecto. Pero yo siento que las dificultades de pasar del nivel medio a los niveles superiores tiene que ver justamente con el esfuerzo y sobre todo los contenidos de la calidad educativa que tiene que venir desde la primaria o desde el kinder y desde la misma formación, y donde sí ha habido un relajamiento bastante grande en cuanto a los niveles de educación. En la ley secundaria, los 3 primeros años de que vamos a tener, es muy importante a quienes van a elegir como candidatos a diputados. ¿Por qué? Porque los 3 primeros años se va a discutir y se va a aprobar lo que va a ser la reglamentación de la gran parte de la Constitución nueva, y aunque aquí está contenida, lo que es la ley secundaria, las leyes específicas y las leyes reglamentarias van a ser decididas precisamente en ese primer congreso de 3 años. Lo que se define ahí, pues van a venir otras correlaciones de fuerzas, y para las modificaciones van a requerir de acuerdos y otros debates y otras reflexiones, etcétera, 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 que va a ser complicado modificar. Por eso la parte básica, la defensa del espíritu constitucional, está precisamente en las leyes reglamentarias. Desde nuestro punto de vista, yo, bueno, lo señalé un poquito al principio, pero que tiene que ver con poder emparejar, al mismo tiempo que la innovación tecnológica está ya es una característica de este tiempo, y sobre todo que impacta a los jóvenes. Hoy podemos enterarnos, traemos una computadora. En mis tiempos, cuando llegamos al cassette, el cassette era una revolución. Después de los 8 tracks y luego pasar al cassette, eso era una revolución. Hoy resulta que toda una computadora que antes podía tener de espacio todo la mitad de este patio para quién sabe qué tanta capacidad informativa, hoy está en una computadora del tamaño de un cassette con el cual nos podemos comunicar y podemos hacer. Mi generación, todavía andamos nosotros en el mimeógrafo. 68, éramos el mimeógrafo, ya el que tenía un offset era ya estaba del otro lado. El fax ya no digan, o sea, era una actividad. Bueno, pero no podemos tener una actitud de los fabianos de la revolución industrial, que se pusieron a destruir las máquinas porque las máquinas desempleaban y al mismo tiempo mutilaban a los trabajadores. El gran asunto de la innovación tecnológica, la robotización, pues se está desempleando. Hoy vamos a un estacionamiento y donde estaba antes un cobrador con una caseta, pues ahora ya no está, porque hay una maquinita donde vas y pagas y te da. ¿Dónde está ese trabajador? ¿Cuál es la perspectiva y el futuro de ese trabajador? ¿Dónde está hoy? Está en la calle. Quiero decirles nada más, la subsistencia, en eso es una característica de la ciudad, la solidaridad. La subsistencia de los más pobres de la ciudad, lo sostienen los más pobres, los de 1 y 2 veces salario mínimo, que en el metro les dan $1.50. Esos son los que sostienen a los más pobres, los que no tienen ninguna posibilidad, y que son miles.
No es ni las fundaciones, ni es el presupuesto público, es un acto de solidaridad de los más pobres con los más pobres para la cuestión de la sobrevivencia y la subsistencia. Bueno, no me alejo. El tema de la innovación está generando también desempleo si no adelantamos y no nos ponemos con el presupuesto a generar precisamente las opciones para que las nuevas generaciones o podamos tener adaptación para poder tener una economía sustentable con ingresos sustentables precisamente para las nuevas generaciones en base a la inventiva, en base a muchísimas cosas. Los países centrales andan alrededor de 3,000 patentes por año. Nosotros andamos, no tenemos ni 100. Vino el virus H1N1 y tuvieron que venir los canadienses y los de Estados Unidos a decirnos cuál era el virus cuando tenemos realmente institutos muy importantes de epidemiología y de bacteriología, etcétera, y no logramos poder acertar cuál era el origen y cuál era el detonador, por ejemplo, de este virus, ¿no? Bueno, pero entonces, en todos los terrenos, la biología, la genética, la comunicación, las artes, la cultura, la producción, etcétera, el crear softwares, nada más, antes para nuestros changarros, un software. No podíamos aspirar a un software en un pequeño restaurante porque costaba alrededor de 40,000, 50,000 pesos el software para la compra y la venta y el asunto del inventario. Hoy, pues ya andan en 8,000, etcétera, pero generar software nada más para todo lo que son las pequeñísimas empresas, que son las que le dan empleo al 93% de los habitantes del empleo formal, es súper importante, por decir algo. Pero entonces, la cuestión educativa, sobre todo para lo que va a ser la discusión reglamentaria, y tenemos que pensar cómo vamos a hacerlo, qué instituciones se tienen que generar, cómo vamos a orientar a las instituciones y con qué presupuesto también. Ese es uno de los grandes temas. La otra, está la gente que está en la calle. ¿Han oído ustedes hablar de los niños pura sangre? ¿No han oído hablar de los niños pura sangre? Bueno, hoy es un término sociológico que habla de los que están en la calle, que son niños de la calle, que sus papás fueron de la calle, sus abuelos fueron de la calle y sus bisabuelos son y fueron de la calle, ¿no? Ya son 3, 4 generaciones desde 1983, cuando el gobierno de Miguel de la Madrid renunció a la tutela obligatoria del estado de los niños abandonados. Ahí nacieron los niños de la calle. Anteriormente, si un niño andaba en la calle de pinta, se paraba la patrulla y a ver a dónde vas, porque la tutela, en términos conceptuales, era del gobierno y del Estado. Cuando eso se perdió, se llenaron las calles, y luego con el desempleo, y luego ya con el cambio de modelo económico, se acabaron los empleos formales, las grandes corredores industriales se agotaron, etcétera, nacieron los niños de la calle. Hoy, los primeros, si sobrevivieron al chemo y al tiner y a la gasolina y al consumo de las drogas más baratas, ¿no? Hoy los que ven ustedes en la calle son bisnietos prácticamente de los originales y por eso les llaman pura sangre, porque es una especie de élite. Un muchacho de estos, si no generamos las alternativas, imagínense un niño al que se le responde o una gente que pide en un crucero, en la calle, recibe al día alrededor de unos 50 no, oiga, le limpio, no, oiga, me da, no, oiga, me compro un chicle, no, oiga, no. ¿De qué tamaño es la relación de esa persona con el resto de la sociedad?
pues el resentimiento, digo, mínimo. Si de repente, que es lo que ha sucedido en Colombia y sucede en Brasil y nos ha sucedido en México y en Monterrey y en Ciudad Juárez, etcétera, pues ¿dónde está la carne de cañón de los sicarios y de la violencia? Pues ahí está. Ahí está. Si a un muchacho de eso se le pone medio kilo de cocaína con una pistola y una motocicleta, soy el rey del mundo. ¿Y qué? Oye, tienes que matar a ese sin remordimiento, ni que haya sido premio Nobel y que haya sido la gente más bondadosa. Yo voy y lo mato, no tengo ninguna responsabilidad frente a esa. O sea, los rompimientos de la sociedad son terribles. El artículo, en la Constitución, perdón, dice una cosa monstruosa, y sí la quiero leer porque es la primera que buscaríamos por todas las vías de poderla modificar, y yo creo que vale la pena, y me dio pie la pregunta. Perdón, espérame. Derechos de las personas en situación de calle. Son 2 párrafitos. 1. Esta Constitución protege a las personas que habitan y sobreviven en las calles. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar todos sus derechos, impidiéndose acciones de reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, internamiento en instituciones o cualquier otra sin su autorización. Se implementarán medidas destinadas a superar su situación de calle. Es decir, vayan ustedes a la plaza, ahí al Metro Hidalgo, donde está prostitución infantil de todo género, etcétera, etcétera, a un muchacho que está absolutamente con el chemo ya de colores y de sabores, etcétera, a decirle, oye, ¿te quieres rehabilitar? ¿No? Porque sí, ¿no? Y si no, ahí está Derechos Humanos para protegerte, porque él tiene la libertad para decir si puede, y es un niño de 12 años o de 11 o de 9 años, ¿no? Es porque esa política está basada en la filantropía y no en una idea de decir, ¿sabes qué? Es parte de la tutela, primero es la desintoxicación y tiene que haber instituciones, hospitales para la desintoxicación, y luego que pueda decidir el niño sobre la base de ponerlo en condiciones de una cuestión de decisión mínimo, ¿no? Sí. Bueno, la otra es Sheinbaum, Morena y Sheinbaum. Con Claudia, quiero decirles, les diré Claudia. Claudia y yo fuimos compañeros, nada más que ella de una generación mucho más pequeña. Era, pues yo era ahí un poquito como el responsable político de toda una generación de jóvenes. Conozco a Claudia desde adolescente, somos amigos y hemos compartido muchísimas cosas, ¿no? Creo que es una gente formada, es una gente en cuestiones del pensamiento democrático, de izquierda. En nuestra generación, ellos jóvenes, yo ya un poco ya más desarrollado, 1987 fue muy importante porque nos encontramos en la calle los del CEU con los de la Asamblea de Barrios. Y entonces eso influyó e hizo 1988. Eso hizo 1988. La entrada de Cuauhtémoc Cárdenas a la UNAM fue importantísimo en términos de la intelectualidad. Ahí fue el quiebre prácticamente de una transversalidad tanto cultural, política, profesional, intelectual, pero también desde los más pobres hasta sectores económicamente, y yo respeto mucho a Claudia y me parece una buena compañera. Sin embargo, tiene un asunto, y se lo he dicho, tanto en el debate, pero también en cuestiones privadas. El gran peligro es de que te usen como a Delfina y termines siendo la regente de la Ciudad de México. Luchamos mucho para que seas, y para quien esté al frente sea un jefe de gobierno.
El gran peligro es de que Andrés Manuel la vaya a usar como si fuera una regente, ¿dónde van a estar los centros de decisión de la Ciudad de México? ¿En Los Pinos o en el Zócalo? Es una pregunta, ¿no? Y creo que el discurso de ella, la idea de ella ya no discutir con nadie, me parece un error cuando tiene, pues, tiene nivel para discutir con todos nosotros. No va a ninguno de los debates, ¿no? O sea, sobre todo que no estén asegurados, que no estén controlados. La propaganda ya nada más es Andrés y ella, ya ni siquiera una propuesta de nada, nada más juntos harán historia. Pero eso yo creo que es atenta contra la historia misma de Claudia. Esa va a ser su responsabilidad y cómo van a venir las cosas. Hoy vienen muchas percepciones, etcétera, etcétera, pues para las urnas, el día 1 de julio les deseo la mejor de la suerte. Morena, yo siento que un gran peligro, así como está conformado, es de que pueda ser el primer partido efímero en la historia y que sea un partido para una sola elección. ¿Por qué? Porque pues prácticamente ahí ya está todo pensado. Si nomás apartarse tantito ahí, la única tarea es de que él gane y él ganando, independientemente de quienes están ahí integrando hoy Morena, es ya la solución del país. Pero yo a quién le voy a creer, a Alfonso Romo, a Germán Martínez, a la derecha, a los del Yunque, a Espino, que los van a hacer hoy diputados y los van a hacer senadores. Esa va a ser la fracción de Morena. Es Ifigenia Martínez, que es nuestra compañera histórica del 88, es Ifigenia Martínez o Germán Martínez, uno de los gentes más ultraderechistas que pudo haber producido el propio PAN. Bueno, pero se dice ya, ganando se resuelve todo. No, el presidencialismo que hoy se están disputando es una institución en decadencia. ¿Por qué? Porque ningún presidente ha tenido en los últimos tiempos mayoría, pero al mismo tiempo, ¿qué significa tener mayoría en base a esta situación? Con todo respeto, de ahí viene una diferencia histórica, grande, larga, y podríamos platicar mucho, pero creo que no es, con eso basta, creo. Sí. Bueno, gracias. Se nos acabó el tiempo. A nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, te agradecemos tu presencia aquí para plantearnos tus ideas y esperamos verte en otra ocasión para seguir dialogando. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del candidato licenciado Marco Antonio Rascón por el Partido Humanista. El doctor Manuel Rodríguez Viqueira le entrega una constancia de participación. De igual forma, se le entrega constancia de participación al maestro Manuel Arroza de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.